El atardecer de un día de primavera de 2012, en la vibrante ciudad de Buenos Aires, con sus imponentes edificios y la incesante energía del centro, trajo consigo no solo el fresco aire del Río de la Plata, sino también la sombra de una tragedia inexplicable. Para la familia Pereira, una estirpe de clase media trabajadora, con profundas raíces en el barrio de Flores, aquel día ordinario de octubre se convirtió en un punto de inflexión, el inicio de una agonía insoportable que se prolongaría por casi una década. Jorge Pereira, un empleado bancario dedicado y el pilar económico de su hogar, un hombre de 55 años, con ojos castaños amables y un semblante serio pero siempre dispuesto a la sonrisa, desapareció sin dejar rastro al salir de su trabajo en una sucursal del microcentro. Su última acción conocida fue cerrar la oficina y despedirse de sus compañeros. Su sonrisa, a menudo cansada pero llena de afecto por su familia, se desvaneció de repente, dejando atrás solo un vacío abrumador y los ecos de conversaciones pendientes que nunca más tendrían la oportunidad de ser pronunciadas. Su desaparición fue como un repentino apagón en un mundo pequeño y pacífico, que hasta entonces solo había conocido tragedias a través de las noticias distantes, transmitidas por la radio de la cocina. El silencio que se instaló tras su desaparición fue más aterrador que cualquier grito, rompiendo el tejido de la vida cotidiana y proyectando una larga sombra sobre toda la comunidad, que se sintió de repente desamparada y profundamente perturbada. Cada habitante de Flores recordaba a Jorge, su paso regular por la vereda, su maletín gastado y su saludo cordial a los vecinos. La policía de Buenos Aires, aunque inicialmente decidida y llena de esperanza de resolver el caso rápidamente, pronto se encontró con un muro de silencio y la ausencia de cualquier pista concreta. Se registraron todos los rincones de la ciudad y sus alrededores, los intrincados laberintos de la City, los barrios periféricos, las orillas del Río de la Plata, los depósitos abandonados, cada lugar posible donde pudo haberse escondido o haber sido secuestrado. Se utilizaron perros rastreadores especialmente entrenados, unidades de búsqueda especializadas de la Gendarmería Nacional, e incluso voluntarios de los clubes de barrio, que peinaron los terrenos baldíos, creyendo que el bullicio de la ciudad o la vastedad de la pampa cercana podrían haberlo ocultado. Cada testigo, por inverosímil que pareciera, fue interrogado en numerosas ocasiones. Sus colegas del banco, clientes, familiares, vecinos, incluso los dueños del kiosco donde compraba el diario. Las líneas telefónicas de emergencia sonaron sin cesar, trayendo una mezcla de pistas falsas y decepciones, agotando las fuerzas de los investigadores y frustrando las esperanzas de la familia. Desafortunadamente, Jorge simplemente se esfumó. Ni una pista real, ni una información concreta condujo a un avance, y los expedientes del caso, meticulosamente reunidos en carpetas, con el tiempo se cubrieron de una gruesa capa de polvo, convirtiéndose en un símbolo de impotencia y de un doloroso fracaso, una herida abierta en el corazón de la comunidad y la familia. Su familia, María y Sofía Pereira, su esposa y nieta, sumidas en una desesperación indescriptible, nunca perdieron la esperanza, aunque cada día sin respuesta, cada semana, mes, año que pasaba, ahondaba en sus corazones un vacío cada vez más grande, insoportable. Su casa, antaño llena de risas y del ajetreo de una vida familiar, se había convertido en una tumba silenciosa de recuerdos, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en 2012, el día de la desaparición de Jorge. Su sillón favorito, con la radio a su lado, parecía esperar el regreso de su dueño. Las fotografías silentes de Jorge en la repisa, con su sonrisa pensativa y su mirada amable, eran los únicos testigos de su dolor insoportable y de una agonía silenciosa y cotidiana. Las lágrimas de María, a menudo ocultas a los ojos del mundo, empapaban las almohadas, y sus ojos estaban siempre enrojecidos por el llanto y el insomnio. Sofía, su nieta, una joven estudiante pero abrumada por la incertidumbre, pasaba horas intentando recordar el último encuentro con su abuelo,
intentando ahogar el grito interior con el silencio que reflejaba su caos y su inquietud internos. Cada recuerdo evocado parecía llevar consigo una parte de su dolor y culpa. Vivieron día a día, a la sombra de la incertidumbre, con una esperanza que parpadeaba como una pequeña vela al viento, aunque con cada año se volvía más débil, una chispa apenas visible en un océano de desesperación. Los medios de comunicación, inicialmente fascinados por el drama de la desaparición del empleado bancario, perdieron rápidamente el interés, desviando su atención hacia noticias más sensacionales, que atraían a un público más amplio y generaban mayores beneficios. Los titulares de los periódicos, que clamaban sobre la trágica desaparición en Buenos Aires, fueron reemplazados por otros, y el caso de Jorge Pereira se convirtió en uno de los numerosos misterios sin resolver, archivados en los polvorientos expedientes policiales junto a cientos de otras historias olvidadas. Los documentos del caso, recopilados meticulosamente, yacían olvidados en armarios metálicos, y sus páginas amarillentas eran el testimonio mudo del fracaso de las autoridades y de una tragedia inexplicable que había ocurrido en un lugar tan vibrante, dejando solo silencio y conjeturas. Buenos Aires, con el tiempo, aprendió a vivir con esta verdad incómoda. La sombra de la desaparición de Jorge aún planeaba sobre sus calles y oficinas, recordando la fragilidad de la vida y la fugacidad de la felicidad. Pero los habitantes, en su necesidad de normalidad y de regresar a la vida cotidiana, intentaron seguir adelante, reprimiendo los recuerdos. Las conversaciones sobre Jorge se hicieron más raras, susurradas, y finalmente cesaron casi por completo, dejando solo un doloroso recuerdo en el corazón de quienes lo habían conocido y recordaban su rara pero profunda sonrisa. Las nuevas generaciones crecieron sin conocer a Jorge Pereira, y su historia se convirtió más en una leyenda que en un hecho doloroso, transmitida de boca en boca como una sombría historia del pasado, una advertencia para las familias. 8 años habían pasado desde aquel día de octubre. El mundo había experimentado revoluciones tecnológicas y sociales. Internet se había vuelto aún más omnipresente. Las redes sociales dominaban la comunicación, y el mundo parecía haber olvidado por completo a Jorge Pereira. Su nombre aparecía solo en los tristes recuerdos de su familia y de unos pocos colegas cercanos que aún recordaban a aquel empleado bancario dedicado. Nadie, ni siquiera el detective más optimista, ya no creía en encontrar a Jorge. Su historia era un libro cerrado, cuyas últimas páginas estaban en blanco y sin escribir, y su destino parecía sellado para siempre. Pero el destino, como suele hacer, preparaba una sorpresa, oculta en el lugar más inesperado, en una vieja caja de recuerdos guardada en el ático, que desvelaría una verdad impactante y un pasado oculto. Justo allí, entre objetos personales y cartas antiguas, comenzó a tejerse el hilo de la verdad, que desentrañaría el misterio de 8 años. La historia de Jorge tenía que ser reescrita, y su verdadera identidad, cuidadosamente oculta durante años bajo una nueva fachada, sacudiría los cimientos del mundo que creía haberlo perdido para siempre. Esta no era solo una historia de desaparición, sino una saga de identidad, de supervivencia frente a dificultades inimaginables, de la capacidad humana de adaptación y de una increíble concatenación de eventos que solo la mano del destino podría haber orquestado. En esta cadena, un objeto aparentemente insignificante, una vieja libreta de notas, llevó a la revelación de una verdad que cambió la vida de muchas personas y abrió una herida que nunca se había curado por completo, pero que, al mismo tiempo, permitió su sanación. Esta historia demostraría que el pasado nunca muere, sino que espera oculto para salir a la luz en el momento oportuno, a menudo en las circunstancias más inesperadas, a través de los indicios más simples. 8 años después de la desaparición de Jorge Pereira, en la cosmopolita ciudad de Madrid, en España, florece la carrera de Carlos Morales, un reputado empresario inmobiliario y filántropo, conocido por su visión estratégica y su impecable ética de negocios. Carlos es un líder reconocido en su campo. Su nombre es sinónimo de éxito,
innovación y una comprensión única del mercado de bienes raíces. Es un hombre de unos 60 años, con el cabello canoso, bien peinado, y ojos castaños penetrantes que parecen observar hasta el más mínimo detalle en los contratos y planos arquitectónicos. Su vida privada es ordenada y discreta. Vive solo en un lujoso apartamento en el barrio de Salamanca, rodeado de obras de arte modernas y libros de economía. Carlos es conocido por su obsesiva atención al detalle y por su notable intuición, que le ayuda a identificar oportunidades de inversión y a anticipar tendencias. Él es la encarnación del profesionalismo, siempre perfectamente preparado y lleno de pasión por su trabajo, que para él es la vida misma. En los círculos empresariales circulan rumores sobre su misterioso pasado. Nadie sabe realmente de dónde viene ni cuál es su historia antes de aparecer en Madrid y comenzar una fulgurante carrera. Y esta falta de información acentúa su aura de misterio. Mientras tanto, en Buenos Aires, la esposa de Jorge, María Pereira, con el paso de los años, se ha sumido en la tristeza, pero nunca ha perdido la esperanza. Su casa, aunque cuidada y limpia, lleva las marcas del tiempo y de una tristeza no resuelta, convirtiéndose en un mudo testigo de su dolor diario. Sofía, la nieta de Jorge y María, ahora una joven veinteañera estudiante de diseño gráfico, es el consuelo y el motor de María. Ha crecido escuchando la historia de su abuelo, y la incertidumbre ha sido una constante en su vida. La partida de su abuelo la dejó con el peso de la incertidumbre y las preguntas sin respuesta que la atormentaban cada día. María, ahora anciana, con el cabello canoso y los ojos cansados, pasa sus días cuidando un pequeño jardín, y sus tardes revisando viejos álbumes de fotos y viendo videos familiares, intentando encontrar consuelo en el contacto con un pasado en el que Jorge aún estaba presente, aunque solo en su memoria. Una tarde de otoño, Sofía, buscando materiales viejos para un proyecto de diseño gráfico en el ático de la casa de su abuela, encuentra una caja de madera prístina que nunca había visto antes. La caja no tenía inscripciones, pero estaba sellada con una cinta antigua. Al abrirla, descubre un pequeño álbum de fotos de bolsillo, de cuero, junto a una libreta de notas de Jorge. El álbum contiene fotos familiares antiguas, pero al final, bajo una tapa doble, Sofía encuentra varias fotos recientes, datadas en 2018, 6 años después de la desaparición de Jorge. Las fotos muestran a Jorge, más viejo, con el cabello más canoso, pero su mirada amable y su sonrisa son inconfundibles. En una de las fotos aparece junto a una mujer desconocida y un niño. En el reverso de una de las fotos, con una caligrafía diminuta pero legible, aparece una dirección: Calle del Sol 15, Madrid. El corazón de Sofía se detiene un instante. Siente como si el tiempo se detuviera y el mundo a su alrededor desapareciera. Esas fotos, esa dirección, es algo increíblemente familiar, algo que despierta ecos de recuerdos y sentimientos enterrados hace mucho tiempo. Jorge está vivo, en otra ciudad, quizás con una nueva identidad, con una nueva familia. Todas estas preguntas, que permanecieron sin respuesta durante tanto tiempo, de repente adquieren una forma real, obligando a Sofía a actuar, a enfrentar un pasado que su abuela nunca había cerrado del todo. Sofía Pereira, conmocionada y a la vez llena de una nueva, aunque frágil, esperanza, comienza a analizar obsesivamente cada detalle de las fotografías recientes y de la dirección hallada en el álbum de bolsillo. Las mira con ojos empañados por las lágrimas, intentando reconocer a su abuelo Jorge en el hombre de las imágenes, más avejentado pero inconfundible. La dirección de Madrid la turba profundamente. La idea de que Jorge esté vivo, tan lejos pero tan cerca, y posiblemente con otra vida, la llena de dolor, pero también de un alivio inesperado ante el fin de la incertidumbre. Recuerda que su abuelo, aunque un empleado bancario de rutina, había sido un hombre muy metódico, con una mente ágil y con un profundo respeto por los secretos personales y por su propia intimidad. Desesperada, Sofía decide buscar ayuda.
Su primer paso es contactar a un viejo amigo de la familia, el comisario jubilado Ricardo Gómez, quien dirigió la investigación de la desaparición de Jorge en 2012. Ricardo Gómez, ahora retirado, vive también en Buenos Aires, luchando con sus propios recuerdos de casos sin resolver. La desaparición de Jorge había sido una de esas investigaciones que lo atormentaron durante años, dejándole una sensación de misión inconclusa. Sofía lo visita en su modesta casa, donde sus ojos están ahora un poco apagados y su cabello encanecido, pero su memoria sigue siendo aguda. Le entrega el álbum de fotos con las imágenes recientes. Ricardo Gómez, al verlas, es inicialmente escéptico. Sofía, han pasado tantos años. ¿Cuántas pistas falsas hemos tenido? ¿Cuántas veces nuestras esperanzas se han desvanecido? Una fotografía. Eso podría ser una ilusión, un parecido, o una mera coincidencia. Tú dice con resignación, recordando los años de búsquedas infructuosas. Sin embargo, a medida que Sofía, con pasión, le cuenta sobre su intuición, sobre la dirección de Madrid y sobre cómo el álbum había estado oculto durante tanto tiempo, Ricardo Gómez comienza a mirar con más atención. 2018. Madrid, murmura, y en su voz aparece una nota de asombro, incluso de ligero shock. Él mismo ve que la información es demasiado específica y la fotografía demasiado parecida para ser una simple coincidencia. El comisario Ricardo Gómez, aunque jubilado, nunca se había resignado al caso no resuelto de Jorge. Este había sido uno de los casos que lo habían perseguido a lo largo de toda su carrera, un símbolo de su fracaso profesional. Decide ayudar a Sofía, aunque inicialmente lo hace de forma no oficial, utilizando sus viejos contactos en la policía y sus conocimientos sobre los procedimientos. La ayuda a redactar una carta oficial a las autoridades competentes, solicitando la reapertura de la investigación basándose en las nuevas circunstancias y en los indicios del álbum. Sofía y Ricardo Gómez comienzan juntos a reunir cualquier información disponible sobre Carlos Morales y la empresa Grupo Inmobiliario Central. Buscan en Internet, en las bases de datos públicas, en los archivos de periódicos, cualquier indicio que pueda arrojar luz sobre el pasado de Jorge. Ricardo Gómez, utilizando sus antiguas prerrogativas, verifica las bases de datos policiales y los registros de población de Madrid. Descubre que en la calle del Sol 15 vive un empresario llamado Carlos Morales, filántropo, que se estableció allí en 2014 y ha desarrollado una vida tranquila, dedicada a su negocio y a causas sociales. El perfil de Carlos Morales encaja con la edad de Jorge. Este descubrimiento intensifica aún más sus sospechas. Sofía siente cómo la tensión aumenta. Con cada nuevo hecho, con cada descubrimiento, la esperanza crece, pero al mismo tiempo aparece el miedo a lo que podrían descubrir. ¿Está Jorge realmente vivo? Y si es así, ¿por qué no regresó? ¿Qué le sucedió durante todos estos años? ¿Qué lo llevó a romper los lazos con su familia y a crearse una nueva identidad? Estas preguntas la atormentan sin cesar, impidiéndole dormir y ocupando cada uno de sus pensamientos. Sofía y Ricardo Gómez, determinados a llegar a la verdad, deciden profundizar sus investigaciones, sin importar las dificultades y desafíos que seguramente encontrarán en su camino. Ricardo Gómez, utilizando sus contactos no oficiales, pero aún influyentes, en el ámbito jurídico y policial, descubre que la expedición de nuevas identificaciones en circunstancias inusuales, bajo el pretexto de restablecer la identidad, después de la pérdida de documentos o en otras situaciones excepcionales, era una práctica utilizada a principios de los años 2000 y principios de 2010. Esto se aplicaba en casos en que la persona había perdido sus documentos debido a un accidente, incendio u otras catástrofes, pero también en situaciones en que alguien deseaba comenzar una nueva vida, rompiendo definitivamente con el pasado. Esta última posibilidad despierta sospechas particulares en el contexto de la desaparición de Jorge. Se entera, además, de que en esos años existían instituciones o individuos no oficiales, a menudo al límite de la legalidad, que ayudaban a las personas a desaparecer
y a crearse una nueva identidad, especialmente a quienes huían de un pasado difícil, violencia, problemas familiares o legales, ofreciéndoles a cambio ciertos beneficios o simplemente ayuda para ocultarse. Sofía, impulsada por una esperanza desesperada y el instinto de nieta, comienza su propia investigación independiente, centrándose en detalles de la vida de su abuelo Jorge. Recuerda que Jorge, aunque era un empleado bancario metódico, tenía una pasión secreta por el ajedrez y la numismática, dedicando horas a coleccionar monedas antiguas y a participar en torneos de ajedrez locales. Sofía recuerda un detalle característico. Jorge tenía en la muñeca derecha una pequeña, pero muy distintiva, cicatriz en forma de J, de un corte accidental con una herramienta de numismática en su juventud. Esta cicatriz era para Sofía un símbolo de Jorge, la única característica física que podría confirmar su identidad, independientemente del paso del tiempo y los cambios de apariencia. Sofía y Ricardo Gómez comienzan a buscar intensamente en Internet cualquier fotografía de Carlos Morales en la que sea visible su muñeca derecha. Recorren artículos de negocios, entrevistas en video, galerías de fotos de eventos filantrópicos. Después de muchas horas de búsqueda exhaustiva, encuentran un reportaje en video sobre Carlos Morales, realizado por una televisión económica, sobre sus proyectos inmobiliarios. En una de las secuencias, mientras Carlos Morales gesticula, su muñeca derecha es claramente visible. En ella, para la sorpresa de Sofía y Ricardo Gómez, se ve una cicatriz pequeña, pero distinta, en forma de J, idéntica a la cicatriz de Jorge. Este descubrimiento les hiela la sangre a Sofía y Ricardo Gómez, pero al mismo tiempo enciende en ellos una chispa de certeza enloquecedora. Es él. No puede ser una coincidencia. Demasiados detalles coinciden. Es Jorge. Las lágrimas corren por el rostro de Sofía, pero esta vez son lágrimas que mezclan el dolor con la esperanza y el alivio. Ricardo Gómez, sin poder creerlo, se frota los ojos, incapaz de comprender lo que ve, y su corazón se llena de emoción. Además, Sofía recuerda que Jorge tenía un objeto personal al que le tenía mucho aprecio, una pequeña moneda de oro de la época colonial que le regaló su bisabuelo y que siempre llevaba en su cartera. Comienzan a buscar grabaciones de video o fotografías de Carlos Morales en las que sea visible una cartera o un objeto similar. Aunque hay muchas grabaciones, la mayoría no muestran sus objetos personales. Después de largas búsquedas, Ricardo Gómez encuentra una grabación antigua de una cena de gala en la que Carlos Morales es menos formal y su cartera es visible sobre la mesa. Sofía, al ver la grabación, observa el brillo de una moneda de oro asomando de la cartera, con la misma forma y el mismo brillo que la de su abuelo. Esta es una prueba irrefutable que transporta a Sofía de regreso en el tiempo, a las conversaciones con Jorge sobre sus colecciones y los momentos de intimidad. Este es el momento en que su hipótesis deja de ser una esperanza descabellada y se convierte en un hecho palpable, confirmado. El empleado bancario que desapareció hace 8 años está vivo, y es un exitoso empresario inmobiliario renombrado en su campo. Las preguntas que quedaron sin respuesta durante años se vuelven de repente aún más apremiantes. ¿Por qué desapareció Jorge? ¿Por qué no regresó? ¿Qué le sucedió durante todos estos años? ¿Qué lo llevó a romper los lazos con su familia y a crearse una nueva identidad, cortando toda conexión con sus seres queridos y con su pasado? Ahora que tienen la certeza absoluta de que es Jorge, su determinación de descubrir toda la verdad se vuelve aún más fuerte, casi obsesiva. Quieren saber qué pasó y por qué su abuelo y esposo amado tuvo que sufrir tanto y vivir oculto toda una vida. El descubrimiento de la cicatriz en forma de J en la muñeca de Carlos Morales y de la moneda de oro asomando de su cartera es para Sofía un shock de una fuerza inimaginable, pero al mismo tiempo un regalo inesperado después de casi una década de incertidumbre y sufrimiento. Durante varios días, Sofía no puede concentrarse en nada más. Sus pensamientos giran en torno a su abuelo Jorge,
aquel empleado bancario metódico con ojos amables y su pasión por la numismática, y a Carlos Morales, el empresario inmobiliario lleno de misterios. Siente que tiene no solo una obligación como nieta, sino también una imperiosa necesidad moral de verificar esta información y de llegar a la verdad, sin importar cuán dolorosa pueda resultar. A pesar de los temores de ser considerada loca o entrometida, Sofía decide actuar de forma directa, pero con cautela. No quiere alarmar ni exponer a Carlos a problemas innecesarios hasta que tenga la certeza absoluta y la comprensión completa de la situación, que parece demasiado complicada para ser sencilla. Sofía, apoyada por el comisario jubilado Ricardo Gómez, quien retoma el caso con un nuevo entusiasmo, comienza a buscar una manera de contactar a Carlos Morales. Un acercamiento directo parece demasiado arriesgado y podría asustar a Carlos, forzándolo a ocultarse de nuevo. Ricardo Gómez, utilizando sus antiguos contactos, intenta averiguar cómo Carlos Morales construyó su carrera empresarial en Madrid y si hay menciones de su pasado en los registros oficiales. Descubren que Carlos Morales apareció de repente en Madrid y en pocos años se convirtió en un líder respetado en el sector inmobiliario, lo que indica un crecimiento rápido, casi meteórico, sin antecedentes visibles en su carrera anterior. La única información disponible es que trabajó por un corto periodo en una organización no gubernamental de reinserción social llamada Puente al Futuro, en 2013, lo que coincide con la fecha aproximada de la desaparición de Jorge. Sofía decide actuar sutilmente. Encuentra en Internet información sobre una próxima subasta benéfica, Arte y Solidaridad por la Vivienda Digna, organizada por la Fundación de Carlos Morales, en la que él será el anfitrión. El evento es de pago y muy exclusivo, pero Sofía, con la ayuda de Ricardo Gómez, quien utiliza sus viejas relaciones, consigue una invitación y le ayuda con la organización del viaje a Madrid. Su corazón late con fuerza mientras ve a Carlos Morales en el escenario, bajo los focos, presentando los objetivos de su fundación y agradeciendo a los asistentes. La voz de Carlos Morales, aunque más madura y serena, tiene ecos de la voz de su abuelo Jorge. Sofía siente escalofríos al escuchar las entonaciones familiares, la forma en que acentúa las palabras, las sutiles vibraciones de la voz que había oído tantas veces de Jorge. Después de la presentación de la fundación, durante un cóctel, Sofía, con voz temblorosa, se acerca a Carlos Morales. «Señor Morales, soy Sofía Pereira. Creo que nos hemos encontrado antes». Carlos Morales la mira desconcertado. En sus ojos aparece un destello de reconocimiento y, al mismo tiempo, de pánico. Permanece en silencio, sin saber qué decir. Su rostro se vuelve pálido. Sofía continúa, hablando con voz susurrante pero decidida, sosteniendo en su mano una pequeña fotografía antigua de Jorge con su uniforme de empleado bancario. En Buenos Aires, en 2012, mi abuelo Jorge desapareció. Él tenía una cicatriz en la muñeca, exactamente como la suya, y siempre llevaba consigo esta fotografía. En este momento, el rostro de Carlos Morales se vuelve aún más pálido y su máscara profesional se desmorona. Sus ojos se llenan de lágrimas, sus labios tiemblan y su respiración se vuelve irregular. Carlos Morales, al escuchar las palabras de Sofía Pereira y ver en su mano la pequeña fotografía antigua de Jorge con su uniforme bancario, un símbolo inconfundible de su pasado en Buenos Aires, se queda inmóvil. Su mundo perfectamente construido, basado en una nueva identidad y en un pasado oculto con meticulosidad, comienza a desmoronarse con estruendo, como un castillo de naipes. En su rostro se pinta una mezcla de asombro, terror y una comprensión súbita y dolorosa. La cicatriz en la muñeca, que siempre había intentado ocultar, se convierte en una prueba irrefutable, y la fotografía lo transporta de nuevo en el tiempo, directamente al día en que desapareció. En ese momento, Carlos Morales deja de ser un reputado empresario inmobiliario y vuelve a ser Jorge Pereira, el empleado bancario de 55 años, desaparecido de Buenos Aires, errante y abandonado. ¿Cómo tiene eso?», susurra.
y en su voz se oye un rastro de miedo y desorientación olvidados hace mucho tiempo, casi una impotencia infantil, y su acento argentino, aunque disimulado por un español más neutro, delata los años pasados lejos de casa. Su mano tiembla intentando agarrar la fotografía. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, pero al mismo tiempo con una certeza inquebrantable, dice: «Soy tu nieta, abuelo Jorge. Nunca te olvidé. Esta es la última foto tuya que tengo. La reconozco». Este es el momento en que Carlos Morales, funcionando durante años bajo una nueva identidad, se derrumba. El lugar público, la subasta benéfica, la multitud de gente, todo eso pierde importancia. Las lágrimas corren por su rostro y su cuerpo tiembla. Le pide a Sofía que vayan a un lugar aislado y discreto. En un pequeño y silencioso despacho, lejos del bullicio del evento, Jorge cuenta su historia. Relata cómo desapareció al salir del trabajo en 2012, no por un secuestro, sino por una decisión desesperada de huir. Explica cómo se sintió solo, emocionalmente incomprendido, como una serie de graves problemas económicos y deudas con personas peligrosas, contraídas por una inversión fallida que le generó una gran pérdida y amenazas a su familia, lo habían superado. Se sentía avergonzado e incapaz de mirar a su familia a los ojos, considerándose un fracaso, una carga que ponía en riesgo la vida de sus seres queridos. Era un hombre que buscaba proteger a su familia, pero no encontraba la forma de hacerlo en su entorno, sintiendo que no tenía más opción que desaparecer para salvaguardarlos. Se sentía invisible y desesperado, y su deseo de escapar fue un acto de desesperación, un acto de sacrificio y de búsqueda de una solución, incluso si eso significaba desaparecer. Jorge recuerda que, después de huir, vagó por varios países hasta que llegó a una organización clandestina que ayudaba a personas en peligro a empezar una nueva vida, ofreciéndoles anonimato y apoyo. Esta organización, dirigida por una figura controvertida pero carismática, la doctora Elena Vargas, ofrecía no solo alojamiento y apoyo psicológico, sino también ayuda para restablecer la identidad, falsificando documentos, cambiando nombres y reubicando a las personas en otras ciudades, o incluso en el extranjero, donde pudieran empezar de cero, sin la sombra del pasado. Jorge, desesperado y deseando liberarse por completo del peligro inminente y la vergüenza de su situación, aceptó esta oferta. Recibió una nueva identidad, la de Carlos Morales, y se fue a Madrid, donde, bajo la guía de la organización, comenzó una nueva vida. Incursionó en el sector inmobiliario y se convirtió en un empresario exitoso. Nunca olvidó a su familia, pero temía regresar, temía ponerlos en peligro, temía que las amenazas del pasado los alcanzaran. Su éxito empresarial fue para él una prueba de que podía reconstruir su vida, que era valioso, lo cual fue una forma de escapar de sus viejos temores y un intento de demostrar su valía a sí mismo y al mundo en un anonimato protector, aunque siempre sintió una opresión en el pecho. Sofía escucha conmocionada. El dolor por la desaparición de su abuelo Jorge siempre había sido inmenso para ella y su abuela, pero ahora, al escuchar su sufrimiento, su sacrificio y su desesperación, siente un dolor profundo y una culpa abrumadora. No sabía que su abuelo había sufrido tanto, que se había sentido tan solo y abrumado por los peligros. Le pide perdón a Jorge por las incomprensiones, por no haber notado la magnitud de su carga. Su conversación es una catarsis, un momento de liberación de años de palabras no dichas y de resentimientos acumulados. Jorge, por primera vez en 8 años, siente que puede ser el mismo, que puede dejar de esconderse. Sofía lo abraza con fuerza, y sus lágrimas se mezclan, creando un río de dolor y alivio. Este encuentro es el comienzo de un camino difícil, pero necesario, hacia la reconstrucción de su relación, hacia la comprensión y el perdón. Ricardo Gómez, quien espera afuera, al verlos salir del despacho con los ojos llenos de lágrimas, pero a la vez con una nueva esperanza, sabe que su caso más difícil por fin ha comenzado a resolverse. Después del primer encuentro, sumamente emotivo, en la subasta benéfica,
Sofía y Jorge Carlos, ahora oficialmente Jorge Pereira Morales, deciden pasar juntos unos días. Se dirigen a una pequeña y apartada casa rural en la Sierra de Guadarrama, en la Comunidad de Madrid, no lejos de la capital, lejos del bullicio de la ciudad y de las miradas indiscretas de la prensa, que ya había empezado a rastrear la historia, pues los rumores sobre el descubrimiento del misterio comenzaban a circular en el ámbito empresarial y filantrópico. Allí, en la quietud y la paz de la naturaleza, rodeados de viejos pinos y aire puro, mantienen largas conversaciones, agotadoras pero inmensamente sanadoras, que se prolongan hasta altas horas de la noche, iluminando la oscuridad del pasado y revelando emociones profundamente ocultas. Jorge narra sus primeros años después de huir, el miedo constante, la soledad, las dificultades de adaptación a un nuevo entorno, la lucha por sobrevivir, pero también la determinación de reconstruirlo todo desde cero, de superar la amenaza y de demostrar que podía volver a ser un hombre de bien. Cuenta cómo llegó a la organización de la doctora Elena Vargas, quien, si bien tenía nobles intenciones de ayudar a personas en peligro, utilizaba métodos drásticos y poco éticos para restablecer identidades, casi borrando el pasado y rompiendo los lazos con las raíces, para crear nuevas vidas que podía controlar y de las que se beneficiaba económicamente. Jorge menciona a otras personas que se encontraban en situaciones similares, sobre el apoyo mutuo en la construcción de nuevas vidas, pero también sobre la soledad interior que sentía, sabiendo que no podía confiar plenamente en nadie, ya que su identidad era un secreto que podía perder en cualquier momento. Describe cómo aprendió nuevas habilidades, cómo desarrolló su talento para los negocios y cómo transformó su pasión secreta por el ajedrez estratégico en una habilidad para las finanzas y la inversión inmobiliaria, convirtiéndola en una fuente de realización personal y profesional. Habla de las dificultades de pretender constantemente ser otra persona, de la paranoia de que su verdadera identidad sería descubierta, del conflicto interior entre el viejo Jorge y el nuevo Carlos. Reconoce que a menudo se sintió solo, a pesar de su éxito empresarial y filantrópico, y que le faltaban los lazos auténticos que podría haber construido siendo él mismo, sin ocultar una parte de su vida y sin el temor a ser desenmascarado. Recuerda cómo intentó buscar información sobre su familia, pero le temía al riesgo de ponerlos en peligro y de no poder destruir su nueva vida o de causar más problemas a su familia. Cuenta cuánto extrañaba el aroma del jazmín de Buenos Aires, la risa de su esposa María y la inocencia de su nieta Sofía, que aparecían a menudo en sus sueños y recuerdos. Sofía, por su parte, le cuenta a Jorge los años de sufrimiento de María, el dolor por su desaparición, cómo la vida de su abuela perdió sentido después de que él se fue. Confiesa que, aunque no sabía la verdad, sintió una carga inmensa, que perdió la alegría de vivir y que tuvo que asumir sola la responsabilidad del hogar. Reconoce que se sintió culpable por no haber comprendido la magnitud de las amenazas y la presión a la que estuvo sometido su abuelo. Explica que se vio absorbida por sus propias preocupaciones y por la crianza de su padre, lo que la llevó a perder de vista lo más importante, las necesidades y emociones de su abuelo. Esta confesión sincera es extremadamente importante para Jorge. Él ve que su nieta y su esposa también sufrieron mucho, aunque de una manera diferente, y que su sufrimiento no fue intencionado ni malintencionado. Sofía le pide perdón a Jorge por las incomprensiones, por no haber podido ayudarlo antes. Jorge, al ver el arrepentimiento y el dolor en los ojos de su nieta, se abre lentamente al perdón. Hablan de María, su esposa. Sofía le cuenta sobre la esperanza inquebrantable de María, cómo hasta el día de hoy cree en el regreso de su esposo y cuánto lo extrañó, a pesar de la ausencia y los malentendidos del pasado. Esto es doloroso para Jorge, pero al mismo tiempo le da la sensación de haber sido amado, incluso si no lo sintió en su juventud, y de que su familia vivió con esperanza en su corazón, pensando en él. Sofía le muestra a Jorge más recuerdos antiguos de la casa, una fotografía de la familia Pereira en el balcón, su pequeña colección de monedas,
el maletín gastado. Jorge se emociona al ver que su familia había conservado cada pequeño detalle que atestiguaba su existencia y el amor que lo rodeaba. Las conversaciones están llenas de lágrimas, pero al mismo tiempo traen alivio y purificación. Paso a paso, el abuelo y la nieta, y luego la esposa, reconstruyen el hilo de la comprensión que había sido roto hace 8 años. Jorge comienza a entender los motivos de su familia, y Sofía, los motivos de su abuelo. Ambas partes sienten que esta es una oportunidad para una verdadera sanación y un nuevo comienzo, liberados de la carga del pasado. A pesar del dolor que surge de estas conversaciones, ambas partes sienten que esta verdad es esencial para la continuación de sus vidas, para construir una relación auténtica y para liberarse de años de mentiras y ocultamiento. Después de varios días de conversaciones intensas y sanadoras en la Sierra de Guadarrama, Sofía y Jorge Carlos, ahora oficialmente Jorge Pereira Morales, regresan a Madrid, donde les espera una nueva realidad y una serie de desafíos. Se ha tomado una decisión conjunta. La verdad sobre la identidad de Jorge Pereira debe ser revelada públicamente. Esta decisión será dolorosa y difícil. Sin duda provocará una tormenta mediática y afectará su carrera como empresario y filántropo, pero es esencial para la sanación completa de Jorge y para el futuro de otras personas que podrían haber sido víctimas de prácticas similares. El comisario jubilado Ricardo Gómez, después de hablar con Sofía y Jorge, decide reabrir oficialmente la investigación sobre la desaparición de Jorge Pereira, utilizando las nuevas pruebas y testimonios. Contacta a la fiscalía y a la policía, presentándoles la información recopilada, el álbum de fotos, la cicatriz, la moneda de oro, los testimonios de Sofía y Jorge, y lo más importante, la identidad revelada de Carlos Morales. El caso, que yacía archivado durante años como sin resolver, revive bruscamente con una nueva fuerza y prioridad, despertando el interés de las autoridades. Mientras tanto, Sofía y Jorge Carlos deciden abordar el tema de la doctora Elena Vargas y la organización que ayudó a Jorge a cambiar su identidad. Buscan información sobre la doctora Vargas, sus métodos y otros antiguos beneficiarios que pasaron por programas similares de restablecimiento de identidad. Descubren que la doctora Vargas, aunque aparentemente pretendía ayudar a personas en peligro y desarrollar su potencial, actuaba al límite de la ley, y a veces incluso la infringía, falsificando documentos, borrando huellas y aislando a las personas de sus familias, de una manera que impedía que estas personas fueran recuperadas por sus seres queridos. Sus métodos eran controvertidos, y algunos la acusaban de abusos éticos y de explotar tragedias humanas en su propio beneficio, construyendo su posición sobre el sufrimiento ajeno. Sofía y Jorge descubren que la doctora Vargas sigue operando actividades similares bajo un nombre diferente y que sus métodos siguen siendo opacos y a menudo peligrosos para la psique de los beneficiarios, haciéndolos dependientes de ella y de sus servicios. Sofía, con determinación en su voz, le dice a Jorge: «No podemos permitir que otras personas pasen por lo que nosotros pasamos. Esta mujer debe responder por lo que hizo y nadie más debe sufrir». Jorge, aunque inicialmente duda y teme las consecuencias, finalmente acepta. Entiende que la revelación de la verdad sobre la doctora Vargas puede ser dolorosa y difícil, pero es esencial para proteger a otras personas y para cerrar este oscuro capítulo de su vida. Junto con Ricardo Gómez, quien recupera su entusiasmo por el trabajo, comienzan a reunir pruebas contra la doctora Vargas y su organización. Buscan a otros antiguos beneficiarios que puedan confirmar sus métodos y testificar, exponiendo toda la verdad sobre sus actividades. Este es un proceso difícil, ya que muchos de ellos temen revelar su verdadera identidad y enfrentar su pasado, viviendo con un miedo constante a las consecuencias legales y sociales. A medida que avanza la investigación, surgen nuevos y perturbadores elementos. Se descubre que la doctora Vargas tenía conexiones con personas influyentes que la ayudaron a llevar a cabo sus actividades clandestinas, brindándole protección, discreción
y evitando la responsabilidad legal. Su red de contactos era extensa e incluía a abogados, funcionarios públicos e incluso personal de las fuerzas del orden, quienes eran corruptos o manipulados por ella. Esto hace que toda la situación sea aún más complicada y peligrosa. Jorge Carlos, como Carlos Morales, tiene acceso a recursos y contactos en el mundo empresarial y financiero, lo que resulta invaluable para recopilar información sobre la doctora Vargas y sus conexiones ocultas. Utiliza sus habilidades analíticas y estratégicas para penetrar las capas de fachada y encontrar rastros de dinero que financiaron las actividades de la organización. Sofía y Ricardo Gómez sienten cómo aumenta la tensión, saben que se enfrentan a un adversario poderoso, pero su determinación de proteger a otros y de revelar toda la verdad es más fuerte que el miedo, impulsada por la esperanza de la justicia y la redención. A medida que Sofía, Jorge Carlos y el comisario jubilado Ricardo Gómez profundizan en el caso de la doctora Elena Vargas y su controvertida organización Cimientos de Vida, un nombre irónico, considerando sus verdaderas acciones, descubren conexiones cada vez más perturbadoras y métodos de operación sutiles pero malévolos que les causan escalofríos. Se revela que la doctora Vargas, bajo el pretexto de ayudar a individuos desorientados y vulnerables en situaciones de crisis, había construido una extensa red de contactos que le permitía manipular el sistema y ocultar la verdadera identidad de sus beneficiarios. Entre sus clientes, no solo había personas que huían de su pasado debido a amenazas o problemas legales, sino también aquellos que deseaban desaparecer a causa de deudas, quiebras o para evadir responsabilidades financieras. La organización, bajo la máscara de un nuevo comienzo y la creación de un entorno propicio para la reconstrucción personal, se había convertido de hecho en un intermediario para borrar rastros y permitir que las personas rompieran por completo con su pasado, lo que representaba una fuente de enormes ganancias y poder para la doctora Vargas, quien construía su reputación sobre las tragedias humanas. Jorge Carlos, utilizando sus habilidades analíticas y su red de contactos en el mundo inmobiliario y financiero, descubre que la empresa de la doctora Vargas, oficialmente registrada como Consultoría de Desarrollo Personal y Empresarial, realizaba numerosas transacciones financieras dudosas con entidades registradas en paraísos fiscales y con cuentas secretas en países exóticos. Rastreando los flujos de dinero, Jorge Carlos descubre que la doctora Vargas no solo ayudaba a cambiar identidades, sino que también obtenía enormes beneficios de este proceso, y que su actividad filantrópica era solo una fachada para lavar dinero y construir un imperio ilegal basado en dramas y desgracias humanas. Además, se descubre que la doctora Vargas, utilizando sus amplios conocimientos de psicología y su carisma personal, manipulaba a las personas, haciéndolas dependientes de ella e impidiéndoles regresar a una vida normal, incluso cuando estaban listos para enfrentar el pasado y deseaban encontrar a sus familias. Era una maestra del control psicológico, construyendo un culto a la personalidad a su alrededor e inculcando a sus beneficiarios un sentimiento de dependencia absoluta y obediencia incondicional, aislándolos del mundo y cortando cualquier lazo antiguo. Sofía y Ricardo Gómez descubren que la doctora Vargas también tenía conexiones con funcionarios públicos y abogados locales que hacían la vista gorda a sus actividades o incluso participaban activamente en ellas, a cambio de beneficios financieros u otros servicios, creando una extensa red de corrupción. Entre ellos se encuentra un influyente abogado, el doctor en Derecho Fernando López, conocido por su defensa intransigente en casos difíciles y por su habilidad para sacar a la gente de los mayores aprietos. El doctor López, una figura con una reputación intachable en el ámbito jurídico, resulta ser un cómplice silencioso en las prácticas de la doctora Vargas, utilizando su influencia para proteger sus intereses y ocultar sus crímenes.
Jorge Carlos, con la ayuda de Ricardo Gómez, contacta a varios antiguos beneficiarios de la doctora Vargas que fueron encontrados a través de viejas bases de datos y que, con el paso de los años, habían cambiado de opinión sobre su nuevo comienzo, y ahora deseaban recuperar su verdadera identidad y contactar a sus familias. Son personas que, después de años, lamentan su decisión de romper los lazos con el pasado y piden justicia. Sus testimonios son extremadamente importantes, ya que confirman las manipulaciones de la doctora Vargas y sus métodos de acción, creando una imagen coherente de sus operaciones criminales. Una de las antiguas beneficiarias, Ana María, relata cómo la doctora Vargas destruyó sus relaciones familiares y cómo le impidió regresar a casa, incluso cuando lo deseaba, por temor a perder el control sobre ella y su vida. Su testimonio es crucial para la construcción de la acusación y la revelación de la verdad. La tensión aumenta con cada hora. Sofía siente que se enfrentan a una organización poderosa y despiadada que no se detendrá ante nada para proteger sus intereses y su secreto. Ricardo Gómez, aunque jubilado, recupera su antigua habilidad detectivesca, analizando cada detalle, conectando hechos y planificando pasos legales precisos. Jorge Carlos, utilizando sus habilidades estratégicas y empresariales, construye un plan de acción para desenmascarar a la doctora Vargas y su red de conexiones. Sabe que será una lucha larga y peligrosa, pero está decidido a revelar toda la verdad y evitar más daños que podrían afectar a otras personas. Esto se convierte en su nueva misión, que da sentido a su identidad recuperada y constituye un acto de redención. Jorge Carlos, Sofía y el comisario jubilado Ricardo Gómez, armados con pruebas cada vez más contundentes y con conmovedores testimonios de antiguos beneficiarios de la doctora Elena Vargas, sienten que el momento del enfrentamiento directo con ella es inminente y cada vez más cercano. Han reunido suficiente información para desenmascarar sus prácticas ilegales y poco éticas y para revelar las manipulaciones que utilizó para mantener a las personas en su red, aislándolas de su pasado y explotándolas en su propio beneficio. Sin embargo, saben que la doctora Vargas es una adversaria inteligente, influyente, despiadada y extremadamente bien informada sobre las lagunas legales, que no se detendrá ante nada para proteger su imperio, su reputación y su libertad. Deben actuar estratégicamente, con la precisión de un cirujano, para evitar riesgos para ellos mismos y para los demás antiguos beneficiarios que han osado testificar, arriesgando su anonimato y seguridad. Jorge Carlos, gracias a sus contactos en el mundo inmobiliario y financiero, descubre que la doctora Vargas se prepara para lanzar una nueva campaña nacional para promocionar su fundación renovada, que ahora operará bajo un eslogan más atractivo: Reconstruyendo Destinos. La campaña tiene como objetivo atraer a nuevos clientes, es decir, personas desorientadas y vulnerables, así como a inversores que crean en sus motivaciones altruistas y en su visión, prometiéndoles una nueva vida y una reinserción perfecta en la sociedad a través de métodos de desarrollo personal y gestión financiera. El punto culminante de la campaña será una gran conferencia pública, transmitida en línea, durante la cual la doctora Vargas presentará sus nuevos proyectos sociales y económicos y expondrá historias de éxito de sus beneficiarios, ganando el estatus de filántropa y consolidando su posición en la sociedad. Esta es una oportunidad ideal, aunque arriesgada, para desenmascararla públicamente y destruir su imagen. Sofía, con determinación en su voz, insiste en actuar rápida y decisivamente. No podemos permitir que otras personas pasen por lo que nosotros pasamos. Esta mujer debe responder por lo que hizo, y nadie más debe sufrir ni ser manipulado, le dice a Jorge Carlos, y en su voz se siente la fuerza de una nieta y el clamor por la justicia. Ricardo Gómez, analizando la situación,
elabora un plan de acción detallado, considerando cada escenario posible, desde una reacción violenta de la doctora Vargas hasta intentos de manipulación mediática y evasión de responsabilidad. Deciden que Jorge Carlos, siendo el producto más creíble y conocido de la doctora Vargas, después de todo, su nombre como Carlos Morales es reconocido en el ámbito empresarial, será la figura clave de toda la operación. Su testimonio personal, combinado con las pruebas sólidas reunidas por Ricardo Gómez y Sofía, destruirá la imagen de la doctora Vargas y revelará su verdadera cara, despiadada y explotadora. Jorge Carlos, aunque siente un miedo inmenso al enfrentamiento público con la persona que durante años modeló su identidad y decidió su destino, sabe que es su deber moral y el único camino hacia la verdadera libertad. Se prepara para el discurso, escribiendo un testimonio conmovedor en el que contará su historia. Desde su desaparición como Jorge Pereira en 2012, pasando por su vida como Carlos Morales, hasta el redescubrimiento de su verdadera identidad y la toma de conciencia de las manipulaciones. Sofía lo ayuda en los preparativos, apoyándolo emocionalmente, ayudándole a organizar todos los hechos y a prepararse para las preguntas difíciles que, sin duda, surgirán. Ricardo Gómez, por su parte, contacta a un renombrado periodista de investigación, el señor David Blanco, conocido por sus reportajes intransigentes y su tenacidad. El señor Blanco, fascinado por el caso e intuyendo su potencial, acepta mediatizar la historia de Jorge e investigar las actividades de la doctora Vargas, prometiendo apoyo total y discreción absoluta. La tensión alcanza un punto crítico, casi palpable. La conferencia de la doctora Vargas se acerca a pasos agigantados. Sofía, Jorge Carlos y Ricardo Gómez trabajan con la máxima concentración, perfeccionando cada detalle del plan, cada gesto, cada palabra. Saben que están arriesgando su reputación, su seguridad e incluso sus vidas, pero la determinación de revelar la verdad y evitar más daños es más fuerte que el miedo. Cada día, cada hora, se convierte en una lucha contra el tiempo y contra un adversario despiadado. Jorge Carlos siente que este momento es su oportunidad para una verdadera liberación, para poner fin a su vida oculta y para ser finalmente él mismo, sin importar las consecuencias, para recuperar el control sobre su propia vida y para hacer justicia por el pasado. El día de la conferencia de la doctora Elena Vargas, la atmósfera en el lujoso Centro de Negocios y Convenciones de Madrid es densa de tensión y expectación. La sala está repleta de periodistas, cámaras de vídeo, fotógrafos e invitados prominentes, personalidades del mundo empresarial, financieros, filántropos y también antiguos beneficiarios de la doctora Vargas, con quienes Ricardo Gómez ha contactado en secreto, sentados discretamente entre los asistentes. La doctora Vargas, con un traje elegante e impecable y una sonrisa radiante en el rostro, comienza su presentación, exponiendo la visión de Reconstruyendo Destinos y relatando las historias de éxito de sus beneficiarios, presentándolos como prueba de la eficacia de sus métodos y de su misión altruista. Su voz es tranquila, carismática y convincente, emanando confianza y autoridad, atributos que durante años atrajeron a personas vulnerables y desesperadas. Cuando llega el momento de presentar la historia de éxito, la doctora Vargas, con un gesto teatral, invita al escenario a Carlos Morales, su beneficiario más destacado, a quien presenta como un ejemplo de una persona que, gracias a su programa, encontró el sentido de la vida, desarrolló su talento y construyó una carrera impresionante en el campo del desarrollo inmobiliario. Jorge Carlos, vestido con un traje elegante pero sobrio, sube al escenario. El corazón le late con fuerza, pero en su rostro tiene una máscara de calma y una determinación inquebrantable. La doctora Vargas, sonriendo radiante, lo mira con orgullo, ajena a la tormenta inminente, creyendo en su triunfo absoluto. Jorge Carlos, con el micrófono en la mano, habla primero de su éxito en el sector inmobiliario, de sus proyectos, de cómo cumplió sus sueños y cómo desarrolló sus pasiones profesionales. Su voz es segura, profesional, controlada,
y su presentación es impecable. De repente, Jorge Carlos se detiene. Su mirada se posa en Sofía Pereira, sentada en primera fila, con los ojos llenos de lágrimas, miedo, pero también una esperanza inquebrantable. En ese momento, la máscara de profesionalismo de Carlos Morales se desmorona, y en sus ojos aparece una tristeza profunda y un dolor interior que había ocultado durante años. Su voz se vuelve temblorosa, y las lágrimas ruedan por sus mejillas, las cuales ya no intenta ocultar. Lo que voy a decir ahora puede sorprender a muchos de ustedes, puede conmocionar a quienes me conocen, pero debo hacerlo, por la verdad y por la libertad. Comienza Jorge Carlos, y en la sala se instala un silencio profundo, casi palpable. Mi verdadero nombre no es Carlos Morales. Mi nombre es Jorge Pereira. Sus palabras golpean la sala como un trueno. La doctora Vargas en el escenario palidece, su sonrisa desaparece, y en sus ojos aparece pánico, terror e incredulidad. Jorge Carlos continúa, relatando su verdadera historia, sobre su desaparición al salir del trabajo en Buenos Aires en 2012, sobre el dolor de la soledad, el sentimiento de vergüenza y miedo debido a las graves deudas y amenazas a su familia. Explica cómo llegó a la organización de la doctora Vargas y cómo recibió una nueva identidad, convirtiéndose en Carlos Morales. Pero a diferencia de las idílicas historias de la doctora Vargas sobre reconstruyendo destinos, Jorge Carlos describe las manipulaciones, la falsificación de documentos, el lavado de dinero y el control psicológico al que fue sometido durante años. Cuenta cómo la doctora Vargas explotaba a las personas para sus propios fines financieros y cómo les impedía regresar a sus familias, construyendo a su alrededor un muro de miedo y dependencia para que sus vidas le sirvieran. Ante sus palabras, varios otros antiguos beneficiarios, que habían estado sentados discretamente entre el público, se levantan y confirman en voz alta sus declaraciones, relatando sus propias experiencias dolorosas con la doctora Vargas. En la sala estalla el caos. Los periodistas se apresuran a hacer preguntas, las cámaras destellan y la gente comienza a susurrar, abrumada por el shock y la incredulidad. La doctora Vargas intenta interrumpir a Jorge Carlos, acercándose a él e intentando arrebatarle el micrófono, pero él no se deja silenciar. Su voz se vuelve más fuerte y más segura. En ese momento, el comisario jubilado Ricardo Gómez aparece en la sala, acompañado por agentes de policía a quienes había alertado previamente. Se acerca al escenario y anuncia que la doctora Elena Vargas es arrestada bajo cargos de fraude, falsificación de documentos, manipulación de personas y lavado de dinero. La doctora Vargas, conmocionada e incrédula, intenta negarlo y opone resistencia, pero las pruebas reunidas por Ricardo Gómez y Jorge Carlos son abrumadoras. El doctor en Derecho Fernando López, abogado de la doctora Vargas, quien intenta intervenir y usar su influencia, también es detenido bajo cargos de complicidad en el delito. El periodista David Blanco, con la cámara enfocada en el escenario, transmite los eventos en vivo para su canal, y su reportaje se convierte instantáneamente en un éxito, y desata un acalorado debate público sobre la ética en los negocios y en la actividad social. El enfrentamiento alcanza su punto culminante. La verdad sale a la luz de la manera más dramática e inesperada. Jorge Carlos, aunque emocionalmente exhausto, siente alivio y una verdadera liberación. Su rostro, aunque empapado en lágrimas, irradia, y en sus ojos se lee esperanza y libertad. Su nieta, Sofía, se acerca al escenario y lo abraza con fuerza, y su abrazo está lleno de amor, alivio y esperanza para un nuevo comienzo. Este es un acto de purificación que cambia la vida de muchas personas, no solo de la familia Pereira, sino también de todos aquellos que fueron heridos por la doctora Vargas. Jorge Pereira Morales, después de 8 años de vida bajo el nombre cambiado de Carlos Morales, con su identidad recuperada y su familia reunificada, se encuentra ahora frente a un nuevo capítulo, incierto pero a la vez lleno de esperanza, que ahora escribe, consciente y con plena aceptación de su pasado.
El proceso de aceptación e integración de las dos identidades, el empleado bancario desaparecido de Buenos Aires y el exitoso empresario inmobiliario de Madrid, fue largo y requirió una inmensa fuerza interior, así como el apoyo de sus seres queridos. La revelación pública de la verdad sobre su desaparición y sobre su vida bajo una identidad falsa, aunque dolorosa y exigiendo un coraje extraordinario, fue para Jorge un acto de liberación final. Significó no solo el regreso a sus raíces y el reencuentro con una parte perdida de sí mismo, sino también la aceptación de toda su historia, tanto la dolorosa y traumática, marcada por la soledad y la amenaza, como la llena de triunfos, logros y la construcción de un nuevo camino. Jorge decidió llevar ambos nombres, como símbolo de su historia compleja pero coherente, que lo moldeó tal como es hoy, haciéndolo más fuerte y consciente. Ahora, como Jorge Pereira Morales, tenía la intención de continuar su carrera en el sector inmobiliario, utilizando su impresionante experiencia y conocimientos para contribuir al desarrollo urbano ético y sostenible. Sus habilidades, que le habían permitido tener éxito en el ámbito empresarial, servirían ahora a propósitos nuevos y más nobles, con una motivación renovada y un sentido más profundo, buscando el desarrollo de negocios con impacto social. Sin embargo, su vida adquiriría una nueva dimensión, más profunda, más allá del mundo de los negocios. Jorge decidió dedicarse a la actividad filantrópica, convirtiéndose en una voz activa y un apoyo para las organizaciones que ayudan a personas vulnerables, especialmente a aquellas que se enfrentan a problemas económicos graves, deudas o que se sienten obligadas a desaparecer de sus vidas. Sus experiencias personales se convirtieron en su mayor activo, brindándole autenticidad, credibilidad y una extraordinaria fuerza de convicción en sus contactos con personas necesitadas y sus familias. Jorge soñaba con fundar su propia fundación a nivel nacional, que ofreciera asesoramiento financiero, apoyo psicológico integral y programas de reinserción para personas que han tenido que cambiar sus vidas radicalmente debido a circunstancias extremas. Deseaba que su historia fuera un faro de esperanza para otros, una prueba de que, incluso después de las mayores traumas y el dolor más profundo, se puede salir más fuerte, encontrar un sentido y ayudar a los demás. Su fundación, llamada El Tablero del Destino, un símbolo de su pasión por el ajedrez y la capacidad de redefinir la vida, rápidamente ganó reconocimiento y apoyo, convirtiéndose en un símbolo de su misión y un testamento de su transformación, así como un acto de redención. Su nieta, Sofía Pereira, después de años de dolor insoportable, de anhelo y de incertidumbre, encontró, por fin, la paz y una alegría verdadera y profunda. Vio cómo su abuelo, que antaño había desaparecido de su vida, florecía ahora, construyendo una nueva vida llena de sentido, con ella y su abuela a su lado. La casa familiar en Buenos Aires, que durante años había sido un lugar de tristeza silenciosa y vacío, ahora se llenó de risas, del murmullo de las conversaciones y de un amor verdadero e incondicional. Cada día era para ella un regalo, cada momento pasado con Jorge, invaluable. Sofía, con un nuevo impulso, se dedicó a apoyar a su abuelo en sus proyectos filantrópicos, utilizando sus habilidades en diseño gráfico para crear campañas de concienciación. Su apoyo y amor mutuos se hicieron aún más fuertes, testificando la extraordinaria fuerza de la familia y su capacidad de sanación. Jorge visitaba a menudo Buenos Aires, recuperando el tiempo perdido, pasando horas hablando con su esposa María y su nieta Sofía y contándole sobre su vida en Madrid. La relación de Jorge con su esposa, María, se consolidó aún más, basada ahora en la verdad y el perdón. Aunque el dolor por la partida de su hijo Javier persistía, la alegría de haber recuperado a Jorge trajo un consuelo inmenso a la vida de María. El comisario jubilado Ricardo Gómez, aunque retirado, recuperó su sentido y plenitud. Resolver el caso de la desaparición de Jorge Pereira
Fue para él el mayor logro de su carrera y al mismo tiempo un triunfo personal que le permitió, por fin, dormir tranquilo. Su reputación como detective aumentó y él sintió que por fin había saldado su deuda con la familia Pereira y con la justicia. Ricardo Gómez se convirtió en un amigo cercano de la familia Pereira Morales, visitándolos a menudo y compartiendo sus experiencias, y su sabiduría, apoyo y experiencia fueron invaluables para ellos, especialmente ante la agitación mediática y las formalidades legales. La doctora Elena Vargas y su abogado, el doctor en Derecho Fernando López, fueron llevados ante la justicia y responsabilizados por sus acciones. Su juicio fue ampliamente mediático, revelando la magnitud de sus manipulaciones, fraudes y la explotación de personas vulnerables. Gracias a los testimonios de Jorge y de otros antiguos beneficiarios que tuvieron el valor de hablar, fueron condenados a muchos años de prisión. Esta justicia, aunque tardía, fue un elemento importante para la curación de las víctimas y una advertencia para otros que intentarían explotar las tragedias humanas en su propio beneficio, escondiéndose bajo la máscara de ayuda y promesas falsas. La historia de Jorge Pereira Morales, aunque dramática y llena de sufrimiento, termina con un final feliz, recordando el poder de la familia, el amor inquebrantable y la esperanza que nunca muere, incluso frente a las mayores tragedias. Es una historia sobre el hecho de que nunca es demasiado tarde para encontrar la verdad, para reconciliarse, para perdonar y para comenzar un nuevo capítulo. Es también una historia sobre el hecho de que, incluso en los misterios más complejos de la vida, en el laberinto de los objetos olvidados y de los recuerdos ocultos, se pueden encontrar historias humanas profundas y dramas humanos que esperan ser descubiertos. Esta es una prueba de que la vida real escribe los escenarios más extraordinarios y el destino puede entrelazar las vidas de las personas de una manera que supera cualquier imaginación. Y su nieta descubre la verdad. Jorge Pereira Morales se convirtió en un símbolo de resiliencia y su historia estaba destinada a ser un recordatorio eterno de que, incluso ante las mayores tragedias, siempre hay una oportunidad de renacer y de encontrar su verdadero lugar en el mundo, libre de miedo y mentiras. Esta extraordinaria historia de Jorge Pereira Morales, el empleado bancario desaparecido en 2012 al salir del trabajo, cuya vida oculta fue revelada 8 años después por el descubrimiento de su nieta, es un testimonio de la increíble resiliencia humana, del poder de la esperanza y de la asombrosa capacidad de sobrevivir frente a las pruebas más duras. Es una narrativa que nos obliga a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la identidad, los secretos, la complejidad de las relaciones familiares y lo que realmente significan hogar y pertenencia. Se pregunta cuántas historias ocultas como esta esperan ser descubiertas en el ajetreo de la vida cotidiana, en bases de datos innumerables, en archivos olvidados o incluso en objetos personales que guardamos durante años, ignorando su verdadero valor. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor viven con secretos del pasado, ocultando su verdadera identidad y esperando el momento en que la verdad saldrá a la luz, transformando sus vidas para siempre? ¿Cuántas familias sufren en silencio, sin saber que sus seres queridos desaparecidos podrían estar justo a su lado, bajo otro nombre, con otra historia, cruzándose con nosotros en la calle cada día? El destino posterior de Jorge, su lucha diaria por aceptar plenamente su nueva y antigua identidad, su papel como inspiración y apoyo para otras personas que atraviesan traumas similares, todos estos son temas para otras historias igualmente cautivadoras. ¿Cómo se las arreglará con la repentina e intensa atención pública y con la nueva vida que apenas comienza, siendo ya un hombre maduro y exitoso? ¿Qué desafíos le esperan en la construcción y el desarrollo de la fundación El Tablero del Destino, que tiene como objetivo cambiar la vida de miles de personas, convirtiéndose en un puerto seguro y una fuente de esperanza para el futuro? ¿Será su reconciliación con su nieta Sofía y su esposa María duradera e incondicional?
y las heridas del pasado sanarán por completo, dejando solo cicatrices de la memoria, pero no del dolor? Estas preguntas abren la puerta a narrativas fascinantes sobre la resiliencia humana, el perdón y la búsqueda incesante de sentido y felicidad. Jorge Pereira Morales es un símbolo cuya historia merece ser contada, inspirando y ofreciendo esperanza. Si esta conmovedora historia le ha llegado al corazón, si desea estar al tanto de historias similares e inspiradoras que muestran las extraordinarias facetas del destino humano y la inquebrantable fuerza del espíritu, suscríbase a nuestro canal. No se pierda ninguno de nuestros videos que profundizan en misterios, revelan verdades y celebran el triunfo del espíritu humano. Cada suscripción no es solo un número para nosotros, es una señal de que nuestro trabajo tiene sentido, de que abordamos temas importantes y ofrecemos contenido valioso que llega a la gente y cambia su forma de ver el mundo. Al momento de responder, tenga en cuenta la fecha actual, viernes 25 de julio de 2025. Únase a nuestra creciente comunidad y participe en la conversación sobre lo que es verdaderamente importante en la vida, sobre misterios sin resolver y sobre el poder de las relaciones humanas. Publicamos regularmente contenido nuevo que, sin duda, le sorprenderá, le conmoverá y le hará reflexionar, ampliando sus horizontes y despertando nuevas perspectivas. Y eso no es todo. El descubrimiento del álbum de fotos por parte de la nieta, que sacó a la luz la verdad, podría tener implicaciones adicionales sorprendentes. ¿Quién dejó ese álbum en el ático y por qué? ¿Qué otros secretos ocultaba la vida de Jorge bajo su nueva identidad? ¿Fue su desaparición solo un acto de huida? ¿O fue forzado por alguien? ¿Qué papel jugó la doctora Elena Vargas en su vida antes de conocerla? Haga clic aquí para ver nuestro próximo video y continuar el viaje a las profundidades de las historias humanas. No deje pasar la oportunidad de vivir otra experiencia extraordinaria que le dejará con reflexiones y preguntas sobre el mundo que nos rodea. Lo esperamos al otro lado de la pantalla, listos para contarle otra historia extraordinaria.